Para empezar, nos vamos a venir al puesto de la tía Veneno. Tengo que decirles que este es un momento que he esperado durante mucho tiempo en mi vida, probar el ceviche original peruano. No pensé decir esto, pero está buenísimo el corazón de vaca. Esta bebida que tienen aquí, amigos míos, es algo impresionante, porque es una bebida que logró desbancar a la Coca-Cola. Vamos a empezar con la cerveza del Perú, la cusqueña. Puta, qué rico, ¿eh? Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. Seguimos en las tierras peruanas, en las tierras de los caucitas, y específicamente estamos en Lima. Resulta que Lima es la capital gastronómica de este planeta, así que ya se imaginarán lo que vamos a hacer el día de hoy. Según lo que tengo entendido, hay más de 500 platos típicos registrados en el Perú, o sea que usted podría comer algo diferente todos los días durante un año y aún así no se los acaba. Este video daría para demasiado, así que vamos a ver cuánto nos cabe en esta pancita el día de hoy. Antes de empezar, quiero enseñarles en dónde estamos. Estamos debajo de un puente. Cuando usted está debajo de un puente, sabe que aquí es la comida de verdad. Incluso ahí tenemos unos rótulos que dicen amarres, que si usted quiere amarrar a su amado o a su amada, creo que ya les he hablado de los anuncios que hay aquí extraños en las calles del Perú, lo puede hacer. Así que dicho esto, vamos a ver qué nos encontramos en tierras peruanas. Vamos a arrancar como nos gusta en este canal, duro y a la cara, pero antes les voy a presentar al guía gastronómico que tenemos el día de hoy con ustedes. Aplausos por favor para Pasaje en Mano. ¿Qué me dice mi compa? Bien nervioso porque tengo una gran responsabilidad de hacer que hoy, de representar el Perú. Tengo acá como tu buena camiseta, yo lo tengo cargado en el pecho de representar a todos los peruanos y llevarte a comer lo más rico, callejero lo más rico. Aquí me encontré a este compita aquí en el Perú que tiene videos buenísimos, se los voy a dejar en la descripción, el canal de Pasaje en Mano, para que se vayan a dar una vuelta. Y de hecho que no les había dicho, vean por favor cómo andamos hoy en fuego. Tengo que decirle a todos los causas que Costa Rica sufrió esa pérdida como que si hubiéramos sido nosotros los que perdimos, así que estamos con ustedes. Valera, te odio. Para empezar, nos vamos a venir al puesto de la tía Veneno. Con ese nombre ya nos lo dijeron todo. Probablemente nos vamos a envenenar, pero no importa porque es con comida peruana. Aquí venden, según lo que entiendo, hamburguesas, salchipapas, un montón de frituras. Y a todos este tipo de puestos, sea de mujer o sea de hombre, se le llama tía Veneno o tío Veneno. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, aquí en este puesto nos encontramos arroz con pollo a la huancaína, alitas de pollo, hamburguesas, salchipapas y cosas que ni siquiera conozco, así que vamos a pedir. Nos pedimos unas salchipapas limeñas, por favor, vean esta belleza ahí hirviéndose. Aquí tenemos la plancha para hacer la carnita y según lo que entiendo, este que tenemos aquí es el veneno, amigos míos. De hecho, aquí que en Lima se le llama crema, a la salsa se le llama crema y esta es la carnita que preparan aquí mismo. Ahí tienen las papitas, obviamente las pedimos con todo, señores. De hecho que esa crema se le llama Gol, es la mezcla de varias pócimas que tienen por ahí. Y hay algo muy rico que me he encontrado en el Perú, que es el ají. Esto es picante potente y obviamente le vamos a poner. Vamos a cargar esto de ají porque por supuesto que queremos quemarnos la boca, hermanos míos. Y lo queremos con todo el veneno, con todos los poderes. A entrarle a esto con todo, a ver qué tal esta salchipapa limeña. Poderosa, poderosa. Mis causitas, ¿qué es esto tan rico? Estos venenos de verdad que están buenos. Explosivos. Y el ají, qué delicioso este ají, está demasiado bueno. Y aquí les va el mejor dato de todos, y es que esto la verdad, con esto ya yo quedo full hasta la noche, vale solo $1.50, 5 solcitos peruanos. Ahora nos encontramos uno de los platos más famosos de todo el Perú, y es que yo no sé si ustedes sabían este dato, pero en Perú se inventó el ceviche. Vamos a probar el ceviche peruano callejero. ¿Y cómo se da cuenta usted que un ceviche peruano callejero está bueno? Simplemente porque lo
lugar donde usted lo va a comprar está lleno. Vean ahí, esa mesita no da para una persona más y este puesto de aquí tampoco da para una persona más, así que vamos a entrarle. Este de aquí es un ceviche mixto peruano. Este caldito que está por aquí me dijo el chef que nos encontramos aquí atrás, que se llama leche de tigre. Además, esto tiene pedazos de cabrilla y aquí el pescado siempre es bueno porque Lima está en la costa, entonces siempre está el pescado fresco. Trae choclo, que es lo que conocemos como maíz, camote, que aquí le dicen papa dulce, y estos son como pedacitos de pescado fritos, al parecer. Tengo que decirles que este es un momento que he esperado durante mucho tiempo en mi vida, probar el ceviche original peruano, así que acompáñenme por favor en este maravilloso momento. Esperar tantos años valió la pena, amigos míos. No hay sabor que yo pueda igualar con esto. Definitivamente no mentían cuando hablaban del ceviche peruano. Qué cosa más rica, por Dios. A su madre, mi compa. Ahora, por supuesto, cualquier peruano por excelencia me va a decir: usted tiene eso ahí pegado en la garganta. Tiene el ceviche, tiene la salchipapa. Necesita una Inca Kola para bajárselo, mi compa. Esta bebida que tienen aquí, amigos míos, es algo impresionante, porque es una bebida que logró desbancar a la Coca-Cola. Así como lo oyen, Perú es, si no me equivoco, el único país en el mundo, yo creo, en el que la Coca-Cola tiene presencia y no es la bebida más consumida del país. Aquí lo que manda es la Inca Kola, que a lo que entiendo en un principio era peruana, pero ya la compró la Coca. Pero era peruana, dice alto en azúcar, lo cual significa que está potente, y vamos a probarla para bajar esta comida que tengo pegada. Sí está rica, la verdad. Si eran reales los mitos, ¿cómo les describo yo este elixir mágico de los Causitas? Es como una mezcla entre Fanta Colita, un poquitito de chicle y gas. Es lo más cercano que les podría decir a la descripción de esta pócima. Uy, mi compa, por favor, por favor. Amigos, esta leche de tigre que me acaba de dar este compa es como un elixir de la vida. ¿Cómo les puedo describir este ceviche? El pescado está en el punto, pero lo rico, lo que explota en mi boca es este juguito. Definitivamente este caldito, que ahí tiene un tipo de especies peruanas que no sé cuáles son sinceramente, y mucho limón, está delicioso. Es el ceviche más rico que he probado en toda mi vida, y si se revuelve con este camote que es dulce, se hace el contraste entre dulce y amargo y es indescriptible. Tienen que probar el ceviche peruano, por favor. Amigos, aquí les va algo que lastimosamente me acaba de pasar, y esto realmente pasa casi en todas las capitales de América Latina, y es que llegué a comprar a otro lugar. Les iba a enseñar algo ahí potente que me encontré, y me dijo el señor que me fuera lo más rápido posible, que ya me habían marcado y que me iban a robar lastimosamente. Entonces vamos a ir a otra zona de la ciudad. Amigos, ¿tenían ustedes idea de que en Perú se puede comer corazón de vaca? Y es algo súper típico aquí en las calles del Perú. Se llaman anticuchos peruanos, así que nos vamos a pedir aquí un anticucho. ¿Qué me dice, maestro? Me da un anticucho, por favor. ¿Cómo está la preparación? Por favor, vean aquí. Esto se vende en masa. Lo llevan aquí, pero todos los causas. ¿Y esto que hay aquí qué es? Esa es la prueba para ver si está bueno, y si no, no lo compra. ¿Esto qué es? Esa es pancita. Pancita. Esos son como vísceras. Así es. Ah, muy bien. Vamos a entrarle al corazón. Nos están preparando el anticucho y me sale pasaje en mano con este dato que, oigan ustedes, yo eso no lo conocía. Tremendo datazo del anticucho, que de hecho estamos en Chabuca Granda, en pleno corazón del centro de Lima. Un domingo bastante familiar, por eso hay bastante gente. A la gente limeña le encanta eso. Ir a la calle y comer rico. Comer rico. Y para destacar la historia del anticucho, cabe recalcar que como es corazón de vaca, se cuenta que en la época, cuando los peruanos teníamos muy pocos recursos, obviamente la casta, la gente de dinero se llevaba la carne de la vaca. El lomito, la pierna, todo lo más rico. Y lo que quedaba eran las vísceras y el corazón. Y tú sabes que el corazón de la vaca es ese recontra enorme. Es como mi corazón por ti, bebé. Y entonces la gente aprovechaba esa carne
y lo aderezaban obviamente con insumos nacidos Ya. aquí en el Perú. Era como la clase social más pobre entonces. La las más, vísceras y el exacto. corazón. Entonces, una muy buena parte de la gastronomía peruana se basa en eso, aprovechar todo lo que tiene la carne o lo que tiene cualquier insumo. Entonces, ahí nace el anticucho. Agarraban el corazón, lo aderezaban recontra a la parrilla y a dele. comer. Ahí está, papá. ¡Ay, papá! Mira Véalo, lo que mi es compa. esto. Vean Acá esta hay belleza, historia, por tradición, favor. hay amor, hay cocina. Aquí hay una gran Aquí esencia hay de Lima. amor, comprensión y ternura, amigos míos. Todo lo que se necesita en esta vida. Vamos a entrarle al corazón de vaca. Dígamelo, maestro. Dímelo, como tú puedes ver, este potaje criollo se inició en la época de la esclavitud. En la época de la esclavitud. De la esclavitud. Esto lo crearon la gente morena y la gente de color. Ahora que se haya extendido a nivel nacional y ahora lo prepara, ¿cómo se llama este? El blanco, el gringo, el mestizo, todo. Pero a nivel nacional, aquí en el Perú, sabe que esto era de la gente morena, porque la gente morena lo preparaba para los españoles, en la época del virreinato. Entonces, la raza blanca aprendió a comer esto, ya porque esto se desechaba de la res. Se perdía. Se perdía, lo botaban. Entonces, como los negros eran esclavos, lo recogían esto y lo preparaban esto. A raíz de eso, en la época del virreinato le gustó a los reyes, a los mismos reyes. Empezaron a comer esto. Ahora, como tú puedes ver, ahora ¿dónde la gente morena? Bueno, Se expandió a todo el Perú. Se expandió, ahora. hermano. Se expandió. Ahora prepara el cholo, el negro, el gringo, el serrano. Todos lo preparan, hermano. Todos. Tú ves a un serrano. No, yo lo preparo. Acá se crió en la sierra. No es así, mano. No es así. Eso se llama tradición. Tradición, mano. Ahora todo es tradición, todo esto ya no se bota, mano. ¿Está rico o no, señora? Señora. Está bueno. ¿Está rico o no, señora? ¿Lo aprueban? Ahí está, hermano. ¿Ves? Vamos a probarlo entonces. Amigos, aquí lo tienen. Así es como se ve el corazón de vaca cocinado y listo para ser devorado. No me imaginé probar esto en el Perú, pero vamos a entrarle. Está rico, la contextura es durita, la verdad. Como un bistec común y corriente. ¿Cómo yo me estaba perdiendo de esto? ¿Cómo que esto se desecha? ¿Qué es esa falta de todo? No pensé decir esto, pero está buenísimo el corazón de vaca. Ahora nos estamos encontrando camote con zapallo. A esto se le llaman picarones y se dice que es la dona peruana. Y me estoy encontrando que, al igual que los anticuchos, esto me contó la que los estaba haciendo por ahí, que viene de la época de la que había esclavitud aquí en el Perú, que esto lo comían los esclavos porque el camote y ese tipo de cosas se botaban y ellos lo recogían y hacían, me imagino que algo parecido a esto, porque en aquel momento no había levadura. Pero vamos a probarlo. Viene con miel de higos. Muy diferente al pan, la verdad. Tiene un sabor que nunca había probado. Es un leve sabor a vegetal y la miel le da un sabor delicioso. Pero está bien curioso esto, no me imaginé que del camote y el zapallo saliera algo como esto. Amigos, definitivamente hoy va a ser un día muy interesante en el baño porque lo vamos a dejar como un arcoíris. Al parecer, tenemos aquí un postre que trae mazamorra, que esto es hecho de maíz morado. Trae arroz con leche, que el arroz con leche sí lo conocemos bien. Es este blanco por aquí. Y trae este otro arroz café que es arroz con chancaca. Yo no tengo ni idea de qué es eso. No les puedo explicar, pero lo vamos a probar. Aún así no les puedo explicar. No tengo ni idea de qué es la chancaca. La mazamorra está muy rica, la verdad. No sabe a maíz. Está dulcita, como una jalea. Qué delicia. Y vamos a probar el arroz con leche peruano. Exactamente igual al que tenemos por allá. Ahora vamos con una combinación de los tres para que la ida al baño sea veloz. Delicioso, qué postre más rico. Comen bien los causitas. No me podía quedar con la duda. Resulta que pregunté qué era la chancaca, que es lo que le da el color a este arroz. Y es lo que conocemos, creo yo, según lo que entendí, como la tapa de dulce. Con eso es que endulzan este arroz y por eso queda cafecito. Aquí le dicen chancaca en el Perú. ¿Cómo, perdón? ¿Dónde son? ¿De Venezuela o Colombia? Por enésima vez digo, lo tienes que... ¿Dónde? De Costa Rica. Hoy me han preguntado como 20 veces que si soy de Venezuela. Parezco un chamo. Parezco un chamo, maricas. ¿O qué? No. ¿De Valencia? Marica, venezolana, ¿viste? Sí, venezolana. Ah, vea, no ando tan perdido entonces. No, soy de Costa Rica. Tienes un aire de venezolano, así como dice el señor. Tengo ahí un aire venezolano. Hay que ir a visitar Venezuela entonces. A los chamos.
Amigos, por favor, vayan dejando sus Fs en el chat porque no puede ser posible que quería yo embriagarme con las bebidas espirituosas peruanas y hoy es ley seca. ¿Cómo me van a hacer eso? Justamente el día que tenía apartado para hacer el deber. Es ley seca, no puedo comprar nada de alcohol peruano. Entonces lo que vamos a probar ahorita, mientras nos esperamos unos días, porque ni crean que me voy a ir de aquí sin probar el pisco. Vamos a probar la causa. Alguien me dijo que no podía irme del Perú sin probar la causa peruana. Esto, como pueden ver, es papa preparada de alguna manera en la que queda así. Queda dura, como pueden ver es una capa de papa, pollo como con mayonesa y al fondo otra capa de papa. Y se llama la causa porque me estaban comentando que esto se comía en la guerra. Entonces se comía por la causa. Vamos a probar la causita, mis causas. ¿Qué causa, por cierto? Si me han escuchado decirles causitas, así es como se dicen los amigos aquí en el Perú. Habla causa, habla P. Así es como se habla. Por la causa, hermanos míos. Hermanos míos, por Dios, ¿qué es esto tan rico? Me estoy encontrando que el pollo lo hacen con mayonesa, efectivamente, y está delicioso. Y esto sabe como a un puré más o menos. Se come helado. Esto está literalmente helado. Además de que aquí está fríísimo también. Y está muy rico, altamente recomendada la causa. No sé si por alguna razón ustedes creyeron que no nos íbamos a meter unos bombazos peruanos, amigos. Por supuesto que nos saltamos la ley seca de Lima y caímos en Puno. Nada más vean lo que tenemos por aquí. Bebidas peligrosas, según lo que me cuentan. Vamos a empezar con la cerveza del Perú, la cusqueña. Puta, qué rico, ¿eh? Buen meme salido del Perú, la verdad es que me declaro fan de ese compa. Está bien rica la cusqueña, ¿qué les puedo decir? No soy experto en cervezas, no sé cuántas veces se los he dicho, pero está suavecita, tiene un saborcito rico, está peligrosa efectivamente. Y esto sí, nunca en la vida lo he probado. Este es el pisco, de hecho, que dice por ahí Puno, no sé si lo logran leer, viene decorado y todo. Esto no entiendo bien cómo es que sale, me parece que es de una uva especial que se saca el pisco, pero es famoso en todo el Perú. Así que lo que importa es saborearlo. Provechito. Uy, pero amigos míos, mis causas, esto es una bebida peligrosa porque a lo que entiendo es potente. Si ustedes son del Perú, déjenme en los comentarios si han habido casos graves con el pisco, pero está demasiado rico. Este se llama pisco sour, me imagino que lleva un arreglo de diferentes cosas. Pero sí tiene su saborcito a alcohol, pero sabe más como a limón, sabe muy rico, la verdad. Me está gustando el Perú. Ay, mis causitas, esa mezcla del pisco con la cusqueña es como que si me hubiera pasado todo el imperio inca por encima. No la recomiendo, o tal vez al contrario, si quieren perder la razón, altamente recomendada. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Qué gastronomía más deliciosa, la gastronomía peruana. Tengo que decir que este es mi primer encuentro con la gastronomía de los peruanos y definitivamente no decepcionó, no mienten cuando dicen que es de las mejores del mundo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy probó algo delicioso.